Hola, en este video te vengo a presentar estos ejemplos de reactivos para tu examen de admisión Examen 2 en el área de pensamiento matemático. Ese tema consiste en que tú básicamente tienes que ver cuál es la ciudad que tiene un peor manejo en el caso de COVID. Es decir, mira, en ese tipo de reactivos te van a presentar lo siguiente. Te van a decir, en la tabla se presenta la información referente a 3 municipios de México o a 3 estados de México. El número aproximado de habitantes y el número de casos activos de COVID-19 para el 11 de agosto del 2020, de acuerdo con los datos, ¿en qué municipio es mayor por cada 1,000 habitantes? ¿A qué se refiere con que los casos de COVID sean mayor por cada 1,000 habitantes? Bueno, se refiere a que te están preguntando cuál es la ciudad que tiene un mayor porcentaje de casos de COVID. ¿Ok? No te están preguntando cuál es la ciudad que tiene más casos de COVID, porque en este caso tú podrías decir que es Guadalajara, pero te están preguntando cuál es la ciudad que tiene un peor manejo de COVID, es decir, cuál es la ciudad que tiene mayor casos de COVID por en relación a su cantidad de habitantes. Porque quiero que te des cuenta con el caso de Guadalajara. Guadalajara, yo quiero que te des cuenta que tiene más de 1,5 millones de personas, más de 1,5 millones de pobladores. Y a puras penas tienen apenas 443 casos de COVID, ¿verdad? Ahora, quiero que te des cuenta con Naucalpan. Naucalpan tiene 755,000 pobladores, pero tiene casi la misma cantidad de casos de COVID que Guadalajara. Entonces, quiero que te des cuenta que Guadalajara tiene un poco más de la mitad o un poco menos de la mitad de lo que tiene Naucalpan, pero ambos tienen la misma cantidad de casos de COVID o muy aproximadamente la misma cantidad de casos de COVID. Quiero que tú veas básicamente que la población es muy diferente, la cantidad de población es muy diferente. Estamos hablando de aproximadamente 750,000 personas de diferencia entre Guadalajara y Naucalpan, y los casos de COVID entran entre ambas ciudades es apenas de 6. Entonces es mucha la diferencia. Y ahora quiero que te des cuenta con Monclova. Monclova tiene 245,000 casos de COVID, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, entonces tiene mucho menos población de lo que tiene Guadalajara o de lo que tiene Naucalpan, y aún así sus casos de COVID no se alejan tanto en comparación de estos, es menos de 100 si te das cuenta. Con Guadalajara y con Naucalpan no hay tanta diferencia en relación a Monclova con sus números de COVID. ¿Ok? Quiero que te des cuenta que los casos de COVID en Monclova también son altos, casi a la altura de Guadalajara y Naucalpan, pero con mucho menos población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver o qué es lo que tenemos que hacer para poder contestar este reactivo? Bueno, lo que tenemos que hacer básicamente es el siguiente procedimiento. Te lo voy a explicar con el caso de Guadalajara, pero es muy importante que tú tengas que tener tu calculadora, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es básicamente dividir la cantidad de casos de COVID, ¿ok? Dividimos la cantidad de COVID entre la población que tiene esa ciudad. En este caso, Guadalajara tiene 443 casos de COVID y lo vamos a dividir entre 1,503,000, ¿ok? Lo vamos a dividir de esta forma. ¿Va? Entonces, al resultado de esto, ¿ok? Nos va a dejar básicamente, te invito a que tú lo hagas en tu calculadora, vamos a dividir entonces 443 entre 1,503,000, ¿ok? Perfecto. Entonces, a lo que te salga, lo vas a multiplicar por 1,000. ¿Por qué por 1,000? Porque son por 1,000 habitantes. Entonces, al resultado de esto, lo vas a multiplicar por 1,000, ¿ok? A lo que te haya salido en esta división, lo vas a multiplicar por 1,000, ¿ok? A lo cual te va a dejar entonces básicamente 0,29. Vamos a tomar en cuenta únicamente los dos primeros decimales, ¿ok? Entonces, en esta parte de acá vamos a tomar que es 0,29, ¿ok? Perfecto. Y lo mismo vas a hacer en el siguiente. Vamos a dividir 437, entonces teclea primero 437. Ahora vamos a teclear el botón de división entre 755,000, ¿ok? Perfecto, ya que tenemos entonces la división, a lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 1,000, a lo cual me va a dejar entonces que es 0,57, ¿verdad? Perfecto. Entonces,
Colocamos aquí que es 0.57. Ahora, como Monclova hacemos lo mismo. Ahora vamos a teclear básicamente 369 entre 245,000. ¿Ok? Ya lo que nos salga lo multiplicamos por 1000, ¿va? Lo cual nos va a dejar entonces que básicamente es 1.5. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, mira, la pregunta es, ¿cuál es el municipio que tiene un mayor caso de COVID por cada 1000 habitantes? Entonces, quiero que tú veas cuál es el número más grande. En este caso fue Monclova, ¿verdad? Como te había mencionado desde un principio. Entonces, Monclova sería la respuesta correcta porque si tú te das cuenta, entonces Monclova tiene básicamente 1.5, es decir, es el número más grande en comparación de Guadalajara y de Naucalpan. ¿Ya viste? De hecho, si te das cuenta, Guadalajara incluso es el más bajo, porque tiene más población, pero sus números de COVID son muy bajos en comparación en Naucalpan, que tiene un poquito más de la mitad de la población de Guadalajara, pero tienen casi la misma cantidad de infectados. Y Monclova, estamos hablando de que tiene aproximadamente como 7 veces menos la población de Guadalajara y los casos de COVID este, son muy pocos, es menos de 100 básicamente la diferencia entre 443 y 369. ¿Ok? Veamos el siguiente reactivo. Aquí vamos a hacer lo mismo, mira. En este reactivo de acá, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a dividir entonces 600 entre 4.300.000. ¿Ok? Y a lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Va? Entonces recuerda, vamos a dividir el número pequeño, 600, entre 4.300.000, ¿verdad? Vamos a dividir de esta forma, ¿ok? Lo dividamos de esta manera, ¿va? Perfecto, entonces mira, así de esta forma vamos a tener entonces lo siguiente, ¿ok? Entonces, a lo que te salga, luego lo que te salga de esta división, lo vas a multiplicar por 1000, ¿ok? Primero realizas la división y luego la multiplicación. Esos son los únicos dos procedimientos que tú tienes que hacer, ¿ok? Te invito a que tú lo hagas. Entonces, 600, vamos a colocar en nuestra calculadora, 600, tecleamos el botón de división entre 4.300.000, ¿verdad? A lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 1000, ¿ok? A lo cual nos va a dejar que básicamente es 0.13. Vamos a tomar en cuenta únicamente los primeros dos decimales, ¿ok? Únicamente los primeros dos decimales, que son los más importantes, ¿ok? 0.13, ¿ok? Posteriormente tenemos Guerrero. Vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, con Guerrero tenemos 520 entre 3.400.000, ¿ok? Y a lo que nos salga lo multiplicamos por los 1000 habitantes que nos pide, lo cual nos va a dejar que básicamente es 0.15, ¿verdad? Y ahora vamos con Chiapas, que Chiapas nos pide entonces que 700, vamos a colocar nuestra calculadora 700, luego aplastamos nuestro botón de división y luego 5.300.000, ¿ok? Perfecto. Y a lo que nos salga lo multiplicamos por 1000, a lo cual nos va a dejar que es otra vez 0.13. ¿Ok? Entonces, la pregunta de acá es entonces en este sentido, están preguntando cuál es el municipio o en este caso la entidad o el estado que tiene un mayor número de COVID. Es decir, estamos buscando el que haya salido más grande. Entonces, entre 13, 15 y 13, claramente el 15 es el más grande, ¿verdad? Por ende, entonces, Guerrero sería la respuesta correcta porque es el que tiene mayor casos de COVID por cada 1000 habitantes, ¿ok? Es decir, aproximadamente el 15% de sus habitantes, ¿ok? O el 15% de personas pueden infectarse, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente, ¿ok? Que en este caso es el siguiente, es lo mismo, ¿va? En este caso de acá, quiero que te des cuenta con Zacatecas y con Colima. Quiero que veas que Zacatecas tiene 1.580.000 habitantes, de los cuales tiene 280 casos de COVID, ¿ok? Pero quiero que te des cuenta con Colima, que tiene aproximadamente la mitad, ¿ok? Un poco menos de la mitad de lo que hay en Zacatecas, pero los casos de COVID son muy similares. Solamente la diferencia es de 70 personas, pero la diferencia entre poblaciones es más o menos 700.000 personas más de diferencia, un poco más. Ahora quiero que te des cuenta con Aguascalientes, que tiene 2.050.000 personas y tiene apenas 350 casos de COVID, ¿ok?
Entonces, quiero que te des cuenta en este sentido con este tipo de poblaciones, ¿ok? Que realmente ambos, los tres no se alejan demasiado en la cuestión de sus casos de COVID, pero en sus casos de población sí, sí se alejan demasiado. Entonces, vamos a realizar nuestras operaciones, ¿ok? Dividimos entonces 210, vamos a teclear entonces 210 entre 740,000. ¿Ok? A lo que nos salga lo multiplicamos por 1000. En este caso me va a dejar que es 0.28. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora en el siguiente vamos a hacer lo mismo. 280 entre 1.580.000. ¿Ok? Perfecto. Entonces nos va a dejar, ahora lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Va? Lo multiplicamos por 1000 y me va a dejar que básicamente es 0.17. ¿Ok? Y posteriormente lo vamos a hacer ahora con aguas calientes. Vamos a dividir 350, tecleamos 350, botón de división, entre 2.050.000. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya que tenemos esto, al resultado lo multiplicamos por 1000. En este caso nos va a dejar que es otra vez 0.17, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? Tenemos que buscar el más grande, que en este caso sería el estado de Colima, ¿verdad? Porque Colima, entonces, si te das cuenta, es el que tiene menos población, pero sus casos de COVID son muy similares a las de las otras ciudades que tienen mayor caso de COVID. Ahora, te muestro este tipo de reactivo que es muy similar a lo que tú te encuentras en la guía interactiva. Lo que tú tienes que hacer para este tipo de reactivos es muy sencillo. Lo que tú tienes que hacer básicamente aquí te está preguntando en la tabla se muestran datos sobre viviendas en una comunidad. Indique la tasa de viviendas habitadas que cuentan con una computadora. ¿Ok? Es decir, te están preguntando cuántas computadoras hay en relación a la cantidad de casas que se encuestaron. ¿Ok? Pero no te está preguntando, por ejemplo, cuántas computadoras hay para el tipo de casa A, para el tipo de casa B o para el tipo de casa C, ¿verdad? Sino simplemente te están preguntando por la cantidad de computadoras que hay en total. ¿Ok? En total, por todo tipo de casas. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es una suma. Vamos a sumar básicamente 410,000, ¿ok? 410,000, mira, vamos a colocar esto, 410,000, ¿va? En tu calculadora vas a colocar 410,000 más, ¿ok? 172,000, ¿ok? Vamos a colocar entonces 172,000, ¿ok? Y posteriormente vamos a sumar ahora más 90, porque esa es la cantidad de computadoras que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Entonces, hacemos esta suma en nuestra calculadora para ver cuántas computadoras hay, ¿ok? Colocamos en nuestra calculadora entonces 410,000, ¿ok? Más 172,000 y a lo que nos salga más 90, ¿verdad? Porque hay otras 90 computadoras más, que en total me va a dejar entonces que hay un total de 582,000, ¿ok? 582,000, ¿ya viste? Con 90 computadoras, ¿verdad? Entonces, esta es la cantidad de computadoras totales que obtuvimos por todas las casas. Ahora vamos a sumar todas las casas, vamos a sumar la cantidad de casas que se encuestaron, que se investigaron. ¿Vale? Entonces, en tu calculadora vas a colocar 820,000, ¿ok? Más 430,000 más 250. En este caso nos va a dejar que es aproximadamente 1.250.000, ¿verdad? 1.250.000. 250. ¿Ok? Esa es entonces la cantidad de casas que se encuestaron, ¿verdad? La cantidad de casas que se checaron, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestros datos de la siguiente forma. En la parte de arriba vamos a colocar la cantidad de computadoras que se lograron avistar, que se lograron contar, ¿ok? Y en la parte de abajo vamos a colocar la cantidad de casas que se checaron, ¿ok? Entonces, en esta parte de acá tenemos las casas, ¿ok? Y en esta parte de acá tenemos las computadoras, ¿ok? Vamos a ordenar nuestros datos de la siguiente forma. En la parte de arriba, computadoras, en la parte de abajo, las casas, ¿ok? Y en nuestra calculadora vamos a hacer esta división, ¿ok? Vamos a hacer la división de 582,000
¿va? 582.090, ¿ok? Es decir, el número que tienes en la parte de arriba. Aplastamos el número de división entre 1.250.250, ¿ok? Que eso fue básicamente la cantidad, pues, de casas que se obtuvieron. Entonces, si tú haces esta división, te va a dejar básicamente el siguiente número. Vamos a tomar en cuenta los únicos dos decimales, los primeros dos decimales, ¿verdad? Entonces, mira, si tú haces esta división en tu calculadora, te va a dejar básicamente lo siguiente, 0,46. ¿Ok? 0,46. Entonces, esta respuesta de acá explícitamente no la encuentras, pero te la dejas saber. 0,56, ¿ok? 0,46, perdón, pues básicamente es 46 de cada 100, ¿verdad? Entonces, básicamente solo obtuvimos la respuesta de manera decimal, pero realmente es lo mismo que 0,46 que 46 de cada 100. Es realmente lo mismo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma igualmente. Lo que tenemos que hacer un poco más rápido ahora es sumar la cantidad de computadoras, es decir, 315,000, ¿ok? Vas a colocar en tu calculadora 315,000 más 200,000, ¿ok? Más 200,000 más 90, es decir, esta fue la cantidad de computadoras que se lograron contar, ¿ok? Entonces, tenemos básicamente este número, es decir, la suma de las computadoras, tenemos básicamente 500,090 computadoras, ¿ok? Tenemos 500,090 computadoras. Y ahora sumamos la cantidad de casas que hay en total, ¿ok? La cantidad de casas que hay en total. Entonces, hay 90,000 casas tipo A más 500,000 casas tipo B, ¿ok? Y 300 casas tipo C, ¿ok? Perfecto. Entonces, se lograron contar entonces aproximadamente 1.400.300 casas, ¿ok? 1.400.300 casas. Entonces, básicamente, ahora lo que se está buscando es hacer la división. Vamos a dividir entonces la cantidad de computadoras entre la cantidad de casas, es decir, 515,090, ¿ok? Es decir, el número que tienes en la parte de arriba, entre 1.400.300, ¿ok? A lo cual me va a dejar entonces este resultado, esta división, si yo luego mi calculadora me va a dejar que es 0,36, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es básicamente la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta sería pues 36 de cada 100, ya que 0,36 es básicamente lo mismo que 36 de cada 100. ¿Ok? Perfecto. Y por último tenemos este reactivo de acá. ¿Ok? Que tenemos que hacer tal cualmente lo mismo. Primero sumamos la cantidad de computadoras, ¿ok? En este caso 525,000, ¿va? 525,000 más 315,000, ¿ok? Más 140, ¿ok? Entonces, la cantidad de computadora que se lograron visualizar para este reactivo de acá fueron 840,000 computadoras, ¿ok? 840,000 140 computadoras, ¿ok? Permítame, aquí me confundí con el número, lo voy a volver a reescribir, ¿ok? Aquí hice mal mi suma. Perfecto, entonces básicamente la cantidad de computadoras que se avistaron fueron de 840,140 computadoras, ¿ok? Entonces aquí tenemos la cantidad de computadoras en total, ¿ok? Tenemos aquí en total la cantidad de computadoras y en la parte de abajo vamos a colocar la cantidad de viviendas que pues se entrevistaron o que se estudiaron, ¿ok? Sumamos entonces 750,000 más 450,000, ¿ok? Más 200 casas, ¿no? Entonces, básicamente es la suma de todas las casas que se entrevistaron o que se checaron. A lo cual me va a dejar que son 1.200.200 casas, ¿ok? 1.200.200 casas. Perfecto, entonces. Dividimos entonces la cantidad de computadoras, que en este caso es 840,140 computadoras, entre 1.200.200 computadoras, a lo cual me va a dejar que es 0,7. Pero oye, 0,7 ¿a cuánto es? Bueno, 0,7 es básicamente 70, ¿ok? 0,7 es 70, es básicamente esto, porque realmente 0,7 es lo mismo que 0,70, ¿ok? No te vayas a confundir que 0,7 es 7, ¿ok? Cuando expresamos 7, lo expresamos de la siguiente forma, mira, 0,07 es lo mismo
que es 7 de cada 100, ¿va? Eso sí sería 7 de cada 100, ¿ok? Sería básicamente 7 de cada 100, ¿ok? 7 de cada 100. Pero en este caso, 0.7, es decir, de esta forma de acá, ¿ok? 0.7 de esta forma es realmente de esta manera, mira, de la siguiente forma. Tendríamos básicamente 7, ¿ok? O 70 básicamente, 70 de cada 100. Va, muy bien. Entonces, para que lo tengas en cuenta, que entonces aquí que tenemos 0.7 sería 70 de cada 100. ¿Ok? Te invito a que tú realices estas divisiones, 7 entre 100 y 70 entre 100, para que tú te des cuenta básicamente la diferencia entre las dos, ¿no? Por si te llega a surgir dicha duda. Perfecto. Entonces, de esta manera sería la forma entonces que se realiza ese tipo de reactivos. Nos vemos en el siguiente video.